Ahora ambos, Seri y Wilson, no podían estar más preocupados, preguntando este último, tembloroso, por qué, entre todos los descendientes, tenía que haber aparecido el primero. Seri se había percatado de su temor, pidiéndole nerviosa guardar silencio. Mientras tanto, Carmen decía haber escuchado de Abel que había entrado en la competencia, destacando, mientras le daba pequeños toques en la cabeza, que no conocer su lugar indicaba una carencia de inteligencia, cuestionándole así, con seriedad, como un bastardo indigno como él se atrevía a interponerse. Sin embargo, para sorpresa de Carmen, Vincent apartó su mano, asegurando, confiado, que él no era el indicado para cuestionar su valor por la sucesión de Adenca, recordándole que, por lo que sabía, Deya era la única que había ganado un intercambio amistoso contra Samión en 500 años. «Eso significa que tú perdiste contra Samión, ¿verdad?», preguntó Vincent, quien, con una mirada engreída, continuó, destacando que el despertar de Deya debía haber significado una gran calamidad para él, por lo que no se atrevía ni a imaginar cuánto había sido comparado con ella. Las palabras de Vincent enfurecieron a Carmen de sobremanera, por lo que, antes de que Vincent se diera cuenta, Carmen lo había golpeado, mandándolo lejos y destruyendo con él uno de los edificios de la fortaleza. Tras esto, Carmen justificó que no era su culpa que ninguna Adenca derrotara a Samión en 500 años aparte de esa normal de Deya, exigiéndole así, con un grito enojado, que no se atreviera a compararlo con ella. Al ver lo sucedido, Seri corrió hacia Carmen, preguntando entre gritos qué demonios le hacía al joven maestro, pero antes de poder alcanzarlo, Hannah intervino pidiéndole con un grito que retrocediera. Seri no entendía por qué, por lo que Hannah, sudando nerviosa, reveló que, cuando el hermano mayor se enfurecía, nadie podía detenerlo. Entre los escombros, Vincent se encontraba preguntándose si acaso ese era el poder del primer descendiente, pero repentinamente sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte maná que pertenecía a Carmen, quien con espada en mano, se había lanzado en su contra, asegurándole que lo mataría, ejecutando tras decir esto el corte del general divino. El ataque había logrado destruir aún más el edificio donde Vincent se encontraba, motivo por el cual Carmen comenzó a reír, cuestionando entre gritos si acaso, después de hablar sin parar, eso era todo lo que tenía. En ese momento, Vincent cortó su mejilla, replicando con un grito, por supuesto que no, posicionándose justo después sobre Carmen, pensando que, en su estancia en el bosque dragón, no solo había entrenado el rasgo de Porcerín, sino todos los demás. Con esto, Vincent liberó Galaxia Errante, moviéndose tan rápido que incluso había logrado crear imágenes residuales que sorprendieron a Carmen, pues Galaxia Errante era ridículamente más rápido de lo que había escuchado. Carmen apenas podía detener los ataques usando sus sentidos, esto al no poder seguir a Vincent con los ojos. En ese momento, la pierna de Carmen comenzó a temblar, dándose cuenta Vincent, quien, pensando que había perdido su balance, se abalanzó liberando su habilidad, cadena de pequeño tsunami, gran espada. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, Carmen había detenido su ataque por completo. Para cuando Vincent se dio cuenta, era tarde, Carmen lo había atrapado, regocijándose por esto mientras lo insultaba, apuntando su espada a su cuello. En ese momento, Vincent lo entendió, la brecha que pensaba haber visto solo era una trampa. En ese momento, una explosión se liberó. Vincent había logrado evitar el ataque, sin embargo ahora era Carmen quien llevaba la delantera, preguntándole, confiado, qué sucedía, pidiéndole, mientras lanzaba un poderoso ataque, que intentara abrir su arrogante boca de nuevo. Vincent sabía que era imposible esquivar el ataque, por lo que usó la bendición del rey enano, recibiendo así el golpe de lleno, quedando clavado en el suelo, donde, frustrado, Vincent entendió la diferencia de poder que había entre ellos. Su poder, juicio y tácticas eran mejores que las suyas, por lo que se preguntó si acaso la diferencia entre él y el primer descendiente era tan grande. En ese momento, Carmen gritó emocionado que se había terminado. Por esto, Vincent maldijo en su mente, pero antes de que la espada pudiera alcanzarlo, algo intervino, dándose cuenta a ambos, Carmen y Vincent, de que se trataba de magia. Entonces Vargon apareció, diciéndole a Carmen que había sido suficiente, asegurando, con una seria mirada, que hasta ese punto permitiría una pelea entre hermanos. Esto sorprendió a Vincent y enojó a Carmen, quien de inmediato cuestionó cómo un simple decano se atrevía a interrumpirlo, preguntando por esto si acaso deseaba la muerte. Sin embargo, Vargon no se detuvo, asegurando con firmeza que justamente por ser decano lo estaba deteniendo, cuestionándole cómo se había atrevido a venir por su cuenta y destruir la fortaleza, asegurándole así que, aunque fuera el primer descendiente, su abuso de autoridad era claro. Sin embargo, como en los edificios destruidos no había nadie, Vargon le aseguró que, si se detenía ahora, no contactaría a su familia, preguntando con esto si acaso no sería lo mejor no hacer nada que causara la desaprobación del patriarca. Con esto, Carmen se dio la vuelta furioso,
clamando que, aunque no sabía cuántos años le tomaría, regresaría como el heredero de Adenka, asegurándole con una seria mirada que cuando ese día llegara, enviaría a Vinchen con su inferior madre. Esto, por supuesto, molestó a Vinchen. Ni él ni Julian conocían el rostro de su madre, sin embargo sabían que, la Servana Gisley de la que habían escuchado, no era alguien que pudiera ser insultada de esta forma. Justo por esto, ambos, Julian y Vinchen, respondieron que recordara sus palabras, clamando así que se asegurarían de que pagara el precio por insultar a madre. Tras esto, Carmen desapareció, momento en el que Vinchen comenzó a temblar al darse cuenta de su grave error. Había sido arrogante, se había embriagado por el poder que había ganado y había olvidado su posición. Ahora mismo no estoy ni siquiera en el punto de partida para desafiarlos, pensó, clamando para sí que se daría prisa a conseguir la fruta celestial, pues ese sería su punto de partida. Poco después, Vinchen fue sanado por el sacerdote de la fortaleza, quien reveló que, debido a su bendición, no había sufrido heridas graves. Después de que Vinchen agradeciera, Vargon destacó que su provocación había sido peligrosa, pues su destreza marcial no podía compararse con la de Carmen. Mientras el sacerdote ofrecía hacer y sanarla, Vargon reveló que, a pesar de que estuviera molesto, ahora debía quedarse en la fortaleza por un tiempo. Vinchen intentó refutar, revelando tener un lugar al que tenía que ir, sin embargo, Vargon clamó firmemente que debía estar agradecido, pues participar en un duelo no notificado era motivo para una fuerte acción disciplinaria. Aún con esto, Vargon no pudo evitar sonreír, destacando haber notado su gran crecimiento en el bosque dragón, pues no solo la cantidad, sino también la calidad de su maná había incrementado considerablemente. En ese momento Vinchen se puso serio, mencionándole que reportaría lo ocurrido en el bosque dragón, sorprendiendo a Vargon al decir que tenía algo por decirle específicamente a él. Pronto ambos salieron de la habitación. Vinchen había terminado su reporte, concluyendo con que, según lo dicho por Vargon, Pesadilla era una organización fanática del archidemonio que tenía como propósito revivirlo, destacando que, aunque no sabía qué tan lejos hubiera llegado su influencia, podrían no solo haberse infiltrado en Helheim, sino también en Adenka, Samión y otras grandes familias. Con esto, solo quedaba un tema por hablar, el mensaje que Vinchen tenía para Vargon. Por otra parte, adentro de la fortaleza, el sacerdote se encontraba confundido al no entender por qué el cuerpo de esa chica no podía ser curado por su magia. En ese momento, la expresión de Vinchen cambió, revelando que, según el guerrero Dragon King, Kalbeck, la sexta torre mágica era su enemigo, lo que significaba que posiblemente la torre trabajara con Pesadilla. Razón por la que la muerte de su hermana, la señorita Barnelli, podría guardar una relación con Pesadilla. De repente, Vargon golpeó el barandal, sorprendiendo a Vinchen. Vargon había comenzado a temblar, mencionando con voz temblorosa que había un lugar que tenía que visitar. En ese momento, Erka irrumpió en la habitación para decirle algo a Vargon, pero para su sorpresa, este salió gritando que tomaría unas vacaciones, por lo que la escucharía más tarde. Erka intentó detenerlo, cuestionándole sin éxito a dónde iba y cuándo regresaría. Mi trabajo es hacer pereza, dijo Erka al ver que Vargon se había ido. En ese momento, Vinchen preguntó a Erka qué sucedía, sorprendiéndose al escuchar que Hannah acababa de salir rumbo a la cascada Nail. Hace unos minutos, Hannah había pedido el examen de graduación tan rápido como fuera posible, mencionando que, con su misión en Helheim, había podido recolectar los puntos necesarios para hacerlo. Erka sabía esto, pero no entendía por qué tanta prisa, por lo que Hannah, con una seria y determinada mirada, clamó que ya no viviría dejándose llevar por los demás, declarando que ahora deseaba volverse fuerte para proteger aquello que le importaba. Cuando Erka le contó esto a Vinchen, este entendió que ella había crecido. De repente, Erka reveló una sonrisa, con la que clamó tener una oferta para él, la cual resultaba ser ir a apoyar a su hermana. Esto, por supuesto, emocionó a Vinchen, pero extrañó a Seri, quien preguntó si acaso Vinchen no tenía una acción disciplinaria. El sacerdote también se extrañó, cuestionando si acaso no solo los cadetes de primer y segundo rango podían apoyar a los que hacían el examen de graduación. Erka destacó que, aunque todo eso era cierto, el estricto Vargon se había ido, por lo que solo pondrían el nombre de otro cadete y nadie se enteraría. Con esto a su favor, Vinchen no tardó un segundo en salir corriendo disparado, agradeciendo a Erka, mientras Seri le pedía que esperara. El sacerdote cuestionó si realmente estaría bien dejarlo ir, por lo que Erka, con una sonrisa, aseguró que, siempre y cuando mantuviera el secreto, lo estaría. El motivo de Erka para hacer esto eran las profecías. Vinchen había sobrevivido a la tumba del Rey Santo, lo que la hacía pensar que él era aquel que buscaba la verdad. Lo que significaba que lo que Arslan había dejado hace 500 años en la fortaleza debía ser para Vinchen. ¿Acaso estoy haciendo lo correcto, ancestros?, se preguntó Erka nerviosa. Mientras tanto, en la cascada Nail, la almeja se había lanzado contra Hannah. Sin embargo,
un solo corte había bastado. Con esto, Hannah había completado su misión. Sin embargo, pronto desvió su mirada hacia la cascada, recordando que la última vez Vincent había intentado ver a través de ella, lo que la hizo entender, por su obsesión con la voluntad de Adenka, que algo importante debía esconderse allí. De repente, una voz sorprendió a Hannah, era Seri, quien, acompañada por Vincent, destacó que, tal como esperaba de ella, ya había derrotado a la almeja. En ese momento, Hannah guardó su espada, confundida por la presencia de ambos. Por esto, Vincent reveló que la directora le había pedido ayudarla en su misión, destacando que Seri, al ser una gran maga espiritual, sería de ayuda. Sin embargo, como Hannah ya había completado su misión, Vincent dirigió su mirada hacia la cascada, preguntando si no se meterían en problemas por hacer algo más. Hannah estuvo de acuerdo, cuestionándole cómo planeaba atravesar una corriente tan fuerte. Entonces, Vincent dio un paso al frente, pidiéndole, mientras sacaba su espada, que se apartara. Esto confundió a Hannah, por lo que Seri, con una sonrisa, cuestionó si acaso no lo había visto aún. Las palabras de Seri la habían confundido aún más, por lo que ésta reveló, mientras Vincent tomaba su espada y convocaba la bendición de Porcedin, que la nueva bendición de Vincent era la habilidad de controlar el agua. De este modo, Vincent retiró el agua con su espada, momento en el que Julian, emocionado, señaló que, tal como habían pensado, detrás de la cascada había una cueva, lo que le hizo pensar a Vincent que la fruta celestial estaba allí. En ese momento, Seri se ofreció a acompañarlo, argumentando que no lo dejaría hacer nada imprudente. Hannah también se ofreció, tomando a Vincent por sorpresa, por lo que Hannah destacó que, como él había apoyado su sueño, ella también haría ahora lo mismo con los suyos. Entonces recibiré tu ayuda agradecidamente, clamó Vincent, quien de inmediato preguntó a Julian si decidirían entrar ya, cosa con la que éste estuvo de acuerdo, mencionando haber estado esperando ese momento por días. Así, sin perder tiempo, Vincent se lanzó acompañado por todos, compartiendo un mismo pensamiento con Julian, ir a obtener la fruta celestial dejada por Arslan. Por otro lado, en el puerto oeste de Adenka, Carmen preguntaba si todo estaba listo, recibiendo una respuesta negativa que asustó a algunos, quienes gritaron que debían darse prisa antes de que Carmen se enfadara. Minutos después, Carmen recibió al patriarca, clamando que pronto partirían hacia la expedición para conquistar el archipiélago pirata. Como el mar era aún territorio desconocido para los artistas marciales, Khan le aconsejó tener cuidado, mantener la mente fría y ser tenaz cuando peleara. Carmen tomó su consejo, agregando que ya tenía planes para los próximos años. El primer paso sería expulsar a los piratas que controlaban el archipiélago. Entonces, una ruta marítima sería creada hacia Adenka, asegurándole que, tras tomar el mar, la influencia de la familia aumentaría, superando por mucho a los Amiens del pasado. Tras esto, Carmen se arrodilló ante su padre, declarando que tendría éxito y le probaría ser el candidato más adecuado para guiar a Adenka después de él. Tras decir esto, todos los caballeros a sus espaldas lo alabaron, dando por hecho que Carmen sería el siguiente patriarca. Con la cabeza baja, Carmen sostenía una sonrisa confiada, pensando que Khan no tendría más opción que reconocer su logro y tendría que ceder ante el Consejo de Ancianos, pues sin importar su fuerza, Khan no podría aguantar la presión, asegurándose a sí mismo que, en ese momento, nadie podría compararse con él ni menospreciarlo, pensando que él mismo se encargaría de que no pudieran hacerlo. Sin embargo, en ese momento, una pregunta de Khan lo dejó sin palabras. ¿Por qué tratas de convertirte en patriarca?, preguntó este, quien, por la falta de respuesta, se dio la vuelta, diciendo que esperaría que al regresar tuviera una respuesta a su pregunta. Nervioso, Carmen intentó detenerlo, pero no tuvo éxito, preguntándose justo después por qué se había detenido a la mitad. De repente, un caballero lo llamó, mencionando que todo estaba listo. Sin embargo, este respondió con un grito enojado, cuestionando por qué apenas terminaban, pues se suponía que todo debía estar listo antes de que el patriarca llegara. Así, tras unos minutos, el barco zarpó mientras Carmen gritaba que debían tener éxito a toda costa. Por otra parte, libros volaban por todas partes, mientras Vargon, en el suelo, se preguntaba si acaso todo había sido inútil. Vargon había pensado que su hermana le había dejado una pista en casa, pero tras vaciar las estanterías, se dio cuenta de que todo lo que había eran libros normales. Vargon sabía que su hermana era honrada, por lo que pensó que, si lo que Vincent le había dicho era cierto, ella definitivamente habría opuesto resistencia a Pesadilla, lo que a su vez significaba que debía haber dejado algún mensaje codificado escondido. Sin embargo, lo único que ella le había dejado era su testamento, lo que le hacía preguntarse cuáles eran sus verdaderas intenciones, preguntándose si acaso le había dejado algo a él. Sin embargo, en ese momento, la luz pasó a través del testamento, revelando un círculo mágico que sorprendió a Vargon.
Por otra parte, Vinchen y compañía habían entrado a la cueva, cuestionándole Hana y Seri si realmente un dragón se estaba ocultando en la cueva. Esto Vinchen lo confirmó, revelando que, de acuerdo a las palabras de su madre, era cierto. Hana sabía que, según la leyenda, la fruta escogería a su maestro, por lo que preguntó cómo planeaba obtenerla. Con una sonrisa confiada, Vinchen aseguró que la fruta lo escogería, pero en ese momento todos se asustaron al escuchar una voz que preguntaba a Vinchen cómo estaba tan seguro. Desesperado, Vinchen se preguntó de dónde venía la voz, hasta que una chica cuestionó a dónde miraba, revelando estar arriba. Al instante, todos se pusieron en guardia, mientras Vinchen, con un grito, cuestionaba a la chica sobre su identidad. En ese momento, ésta sonrió, clamando Neria Tabre, apareciendo en el hombro de Vinchen, cuestionando si al decírselo siquiera podría creerlo. Al darse cuenta de su presencia, Vinchen se asustó, preguntándose cuándo se había puesto detrás de él, alejándose todos de ella con gran velocidad. De inmediato, la chica declaró que sus movimientos eran buenos, mientras que Julian le revelaba a Vinchen que el hechizo de hace un momento no estaba en idioma humano. Justo por esto, Vinchen le preguntó a la chica si acaso era el dragón que protegía la profecía, confirmando esto ella al decir que al parecer tenía sentido común. Al escuchar esto, Vinchen gritó ser el heredero de la sangre de Arslan y aquel que buscaba la verdad, clamando haber ido por la fruta. Entonces, la chica se pronunció, revelando haber estado protegiendo el lugar por mucho tiempo por órdenes del mocoso de Arslan. Al escuchar esto, Vinchen se emocionó, pidiéndole la fruta. Sin embargo, ésta lo interrumpió, aclarando que se estaba equivocando en algo, revelando que lo que le había permitido entrar no era la sangre de Arslan, sino la de la familia Hisley. Esto, por supuesto, dejó a Seri impactada, al igual que Vinchen, pues sabía que Hisley era el apellido de la madre de Julian y Seri. Inesperadamente, la chica tomó a Hana por el cuello, llevándosela lejos mientras gritaba que lo repetiría, declarando con una mueca que ella no tenía el derecho de estar allí, haciéndola colisionar contra las rocas. Al ver esto, Vinchen se acercó preocupado por Hana, a quien la chica dragón había sometido, revelando con un grito que matara a todo aquel que no fuera un Hisley y era la promesa hecha con Arslan. Revelando mientras usaba su forma dragón su nombre, Annelin. Aquí es donde tu vida termina, clamó esta, preparando un hechizo. Sin embargo, antes de que pudiera lanzarlo, el camino de la espada intervino. Vinchen había destruido el hechizo, llevándose consigo a Hana, quien, tras preguntarle si estaba bien, se disculpó con Vinchen por haberle estorbado. En ese momento, Annelin comenzó a liberar su maná, cuestionando quienes se creían para que un simple humano se atreviera a pelear con un dragón, advirtiendo furiosa que, si se interponía de nuevo, los mataría a ambos. Sin embargo, Vinchen se negó a apartarse, clamando que Hana era su hermana. Así, Annelin no esperó un segundo, lanzando una gran bola de fuego a la cual Vinchen respondió liberando el camino de la espada, sorprendiendo y emocionando a Annelin con esto. Su magia había sido destruida por Vinchen, pero inesperadamente Annelin comenzó a reír a carcajadas, haciendo que Seri y Hana se preguntaran por qué demonios se reía así de repente, mientras Julian, tembloroso, decía que ella debía ser una dragona loca. Sin embargo, no era eso. Con una gran sonrisa, la chica clamó, ¿con qué conoces esa técnica?, preguntándose incrédula si acaso las palabras sobre el profeta en que Arslan creía eran ciertas. Esto confundió a Julian, quien cuestionó de inmediato si acaso en sus tiempos también había una profecía, cosa que Vinchen negó, asegurando que era la primera vez que lo escuchaba. Justo por esto, Vinchen preguntó sorprendido si recordaba el nombre del profeta. Annelin intentó recordar, diciendo que había pasado mucho, pero en ese momento lo recordó, hace 500 años, Arslan le había revelado el nombre del profeta, el cual, para sorpresa de ambos, resultaba ser Julian. Al escuchar esto, Julian se preguntó qué demonios acababa de decir, cuestionando incrédulo si acaso se refería a él. Espero les haya gustado el video, actualmente estamos al día con el manga, aquí acaba la tercera temporada y el manga se tomará un descanso hasta la tercera, si quieres que suba la cuarta temporada cuando vuelva. Dame tu like, comentario y suscripción, hasta la próxima guapos.